Bienvenidos a otro capítulo más de Voces y Seguidores. Hoy, como ya saben y ya reconocen este lugar, estamos en Tesla Tay Café y obviamente, pues, papi, mire, Tesla Café Especial Castillo. Aquí tienen molido, en grano, bueno, una cantidad de cosas. Este café es mágico, así que no se les olvide pasar. Aquí están la dirección para que ustedes vengan y conozcan a Tesla Tay Café si no han venido. Hoy con un invitado de categoría, como siempre. Hoy estamos, sí señores, con Eduardo Peña. Un fuerte aplauso para Eduardo. ¿Cómo vas, Eduardo? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Súper bien, contento, un poco nervioso, pero Gracias, todo gracias bien. por estar acá en Voces Sin Seguidores. Hoy contando pues tu historia. Y vamos a empezar por lo que hace ahorita Eduardo, y eres DJ. Cuéntame un DJ. poquito, DJ de qué, por qué. Bueno, yo soy DJ de crossover colombiano y digamos que mi perfil de alguna manera o a lo que me dedico son a eventos sociales, 15 años, bodas, empresariales, como por ese estilo de DJ, ¿no? Digamos que hay muchas formas de DJ, Sí, el que sale de ¿sí? la taberna todos los días, el que Discoteca, trabaja. sí, en radio y demás. Entonces, bueno, aunque en un tiempo no hace mucho, Sabes de también todo, estuve pues en un la poquito. radio Pero lo perfilaste como al sector que empresarial. empresarial y la parte social, eventos, bodas y demás. Ah, ok. Con wedding planner. ¿Cuánto llevas haciendo esto de DJ? Empíricamente contando la parte empírica como desde el 2005. 2005, y después estudiaste. Ya luego estudié, me empecé a estar como un poco más la parte profesional, viéndome como todo en este cuento, producción, locución, animación, grabaciones, lanzamientos y ya, como que Y uno se algo, empieza a algo, perfilar. algo que tiene Eduardo bien chévere es, mire ese outfit que trae, Ah, eh, un outfit bien chévere. ¿Dónde fuiste puliendo eso? Porque, ¿o siempre te has vestido así? no, ha cambiado mucho. Mi esposa me ayuda mucho con el tema del outfit, Ella te entonces dice qué sí, ponerte. ya ha cambiado mucho. Clave las esposas Clave, ahí. clave. Póngase esto, eso no le queda Ajá, bien. tal cual, perfecto. Pero pues estás categorizándote o digamos que poniendo ese sello de siempre tener el gorrito, tu barba, o eso de hace cuánto viene o qué. Bueno, esto, lo de la barba y el sombrero empezó no hace mucho. Creo que después de pandemia fue que empezó a Pero lo ponerse has de moda el mantenido. sombrero, pero lo he mantenido ese tiempo y ha funcionado. Claro, ya te reconocen, Sí, te ya eso, identifican sí, más rápido. ya las parejas, en los eventos, no, el DJ, el de la barba, no sé qué, entonces ahí bien. ¿Cuánto? Yo que me la corté hoy, pero ¿cuánto dura una Yo barba creo más o menos para que tenerla así? cuidada, ¿no? Cuidada porque puede ser más larga si uno no la cuida, pero digamos que hay que estar más o menos cada 8 o 15 días estar en donde el barbero. Josué, para ti esto. Saludos a Josué, Josué, el el hombre encargado, siempre ha estado muy atento ahí y ya, digamos que cada 15 días hay que estar puliéndola, organizándola, dándole un poquito más de volumen, menos, más larga y ahí, digamos que con ese tema ¿Cuántos años estamos. tienes, Eduardo? 40 años cumplidos. O sea que, como me decías, más o menos 20 años tienes de experiencia en el Ajá. tema de DJ. Antes de empezar, digamos que este camino que empezaste más o menos a los 20 años haciendo cuentas rápidas, porque tiene 40 y Tal lleva cual. 20, pues. Más o menos por ahí. No. Entonces, ¿te gustaba todo el tema? O sea, ¿o de dónde nace el gusto por la música? ¿O qué te inspiró? ¿Qué te dijo, bueno, metamos a esta vaina a ver qué tal? No, yo creo que es como, es que es una historia muy rara porque, digamos que, bueno, aunque ni tan rara porque hace no mucho tiempo me enteré algo y yo dije, wow, o sea, que aquí es donde arranca toda esta esencia del tema del DJ. Esto lo cuento más adelante. Pero no, yo este tema de eventos, cero. O sea, O cero. sea, Yo soy ¿de campesino, dónde eres? digamos que nací digamos que en Facatativá, Sí. pequeñito, pero mis papás son de Boyacá y me crié casi que toda mi mayor, después de los 2 años, quizás, creo yo, de pronto un poquito más, en Boyacá, Chiquinquirá, San Miguel, digamos que por toda esta zona de Boyacá. Boyacá es divino. Esos Súper lindo. paisajes de Boyacá, Wow. eso es increíble. Yo que tuve la posibilidad de viajar con un evento, estuve como unos 3 meses viajando por todos los pueblitos, haciendo unas Uf, activaciones de marca ahí. súper. Uy, no, conocí unas cosas divinas, divinas. De verdad, la gente, vaya y paséese todo Boyacá. Saludo a toda la gente de Boyacá que nos está viendo. Bueno, y entonces, ¿en Boyacá qué? Pues con Ah, el no, mi GAN. papá, digamos que desde que tengo uso de razón, él ha trabajado en la parte de ganadería, administrador de fincas, haciendas, lecheras, pues digamos que
todo Aprendiste todo eso por ahí. obligado. Sí, aprender a ordeñar, a echar el ganado, a madrugar, a, bueno, todo el tema de la leche, bueno, todo ese tipo porque digamos que en el campo está la parte de ganadería, fincas y la parte de cultivos, agrícola. Entonces, es más por la parte de ganadería. Ok, con los animales ahí todo el tiempo. Siempre. ¿Y ahí te gustaba o pensabas que de pronto ibas a meterte o a estudiar algo de eso? Sí, digamos que el enfoque fue más como esa parte, aunque digamos que en el colegio también estuve metido en la parte de baile, me gustaba las danzas, La me parte gustaba cultural, la pues, marcha, estar en la en la banda. banda, estar con la parte de teatro. Entonces, digamos que de pronto por ahí empezó, pero enfocado con la parte de la ganadería, este tema. ¿Y en algún Quería, momento estudiaste algo para eso o finalmente no, no, no? no, mi papá es muy bueno con este tema de los animales, entonces nos enseñaba y digamos que yo quería ser, digamos que veterinario, pero digamos que ahí fue como formándose cada vez y en un momento pues como inspiré a estar en una universidad, pero en esa época pues, el dinero no era mucho pues en la familia, No pero era tan fácil, ¿no? sí, no era O sea, tan hace fácil, 20 años no sí, era tan no era tan fácil fácil. de pronto, o Salió en el nuestro 2000, cerebro no 2000, estaba tan abierto a muchas cosas ajá, para poder estudiar. sí, Entonces uno decía como, o paso a la universidad pública o no tengo para privado o no estudio. no estudio. Y allá era más como, pues salió de 11 y ya póngase a A trabajar en la trabajar. finca. Y eso fue lo que hice, salí de 11, me puse a trabajar, ahorré para la libreta militar, no sé qué, la pagué y ya por cosas de la No vida. querías prestar servicio ni nada de eso, ¿ok? Quería, ¿Sí? pero pues, por un tema de salud, yo me fui Ya de regalado, sí, dicen, de yo regalado. quiero estar en las fuerzas militares. Y llegó mi mamá después, no, él no puede porque él tuvo un accidente, mire aquí, y ya me bajaron ¿Y de qué la. accidente pasó? No tuve, en donde mi papá trabajaba, tuve una caída de un caballo y me pasó un coche de los donde cargan las cosas y digamos como que por encima, entonces me jodí la columna. Entonces digamos que ahí ¿Y tenía, ahorita te jode harto todavía o sí, ya, por o ahí qué? algunas, pero ya no es, digamos que el trabajo en el que estoy no es tan exigente para el tema de la columna o algo así, pero sí, a veces hay que estar ahí La carga pendiente. de los equipos y Sí, todo, te ahí toca toca llevar ahí auxiliar tener porque... gente de producción. Bueno, y entonces, ¿qué pasa contigo cuando terminas el colegio? ¿Qué? Entonces, terminé el colegio, llegué a la casa y mi papá dijo, ya, mañana tiene que empezar a trabajar en la hacienda. Uf, bueno, empezar a trabajar, guerrear. Entonces ahí, y digamos que empecé a estudiar la parte del cómputo. Como en ese entonces salían como cursos de mantenimiento de computadores y esas cosas. Me metí ahí en eso, y ya digamos que estudié ahí una parte, trabajaba, estudiaba, no sé qué. Y ya como que en un momento dije, tengo que buscar otra cosa. Tengo un primo, digamos que a eso, de alguna manera, a esta persona le agradezco, de pronto es como esa oportunidad de mostrar De otro otro mundo, panorama. sí, otro mundo, ¿no? Aquí también está esto. ¿Y Eh, qué? Bogotá. sí, Bogotá, entonces yo vivía en Bogotá, Daniel Díaz, para ti esto. Y él, digamos que empezó a enseñarme cosas y llegar a Bogotá, como te decía hace un rato, en la parte de producción, en ese entonces era recreación, me metí por la parte de recreación, pero pues duro, porque pues allá yo le hablaba a las vacas. Allá Allá haciéndole sí, bailes a las vacas, ahora sí, haciéndole bailes gritaba y a los niños. demás, pero el tema de dirigirse ya a un público muy difícil. O sea, yo digo, wow, ahorita cómo lo hago, Pero sí. de cierta manera eso fue tu escuela para ahorita poder estar parado frente a Duro, mucha duro gente, ¿no? porque, sí, duro porque para poderme soltar, yo decía, ¿cómo lo hago? O sea, me llevaron, porque en entonces era uno llevaba a las empresas de recreación, uno iba allá y estaba como en actividades pre para mirar cómo tú eras y de ahí ya te mandaban a los eventos, piñatas, ¿sí? Y no, era duro, entonces yo dije, no, yo necesito Y soltarme. siempre en la fiesta está ese tío, ese asistente, Sí, hijo de puta, que no quiere hacer nada, que la actividad, que vamos duro, todos arriba y el man está así, no hace nada, va a empezar bobada, pero no ajá, actitud, y eso es tal una cual. mamera. Y uno ahí, ¿cómo hacer eso? Entonces Uy, no, péguese sí. ahí y yo no, no, nada que soltaba, también pues, no tiene un acento, el acento boyacense era un poco arraigado, entonces cambiar un poco de ese tema es difícil, pero bueno, se empezó y soltarse. ¿Qué hice? Aprendí a hacer globoflexia. Lo Y más fácil, y no tenía uno que hablar mucho. no mucho, pero yo siempre he estado como, he sido como muy competitivo, entonces siempre el tema de que no, yo soy acá y si hay gente más ahí, yo tengo que llegar allá, ¿sí? Entonces yo dije, necesito soltarme con la gente. Pues yo me subí a los buses, y en ese entonces estaban en los buses los que vendían dulces y cosas así.
Y yo dije, ahí es, esta va a ser mi escuela. Y echaste bus. Empecé a echar bus con mis bombas y yo dije, wow, esta gente gana plata. Y sí, yo me iba a trabajar 2 horas y me hacía 30, 40.000 pesos vendiendo. Yo dije, aquí tengo, me iba para Plaza de las Américas en ese entonces, ahí en la 1 de Mayo, y empezaba a dirigirme a la gente, cómo hacer que me compren. Y ahí empecé a soltarme, a soltarme, a soltarme y ya le perdí el miedo a hablar. Pues esa es una escuela buena. Claro. Y ya empecé, entonces ya como mi cuarto evento, porque eso fue rápido. Mi cuarto evento ya me llevaron a un centro vacacional y ahí empecé a formarme y ahí ya, Y ahí te metiste en todo el mundo de los eventos, en pues. la parte de eventos, de recreación, ya me iba muy bien como animador, entonces ya no era digamos que la parte de recreador, sino ya era como o sea, era un evento totalmente diferente. A mí me ha gustado salirme de que, ay, el payasito llegó, no, hacer actividades como diferentes, que la gente la pase chévere, pero desde la parte como de animación, como de presentación. Ese estilo de recreación es el que me gusta. Y veías a alguien de pronto como para cogerle truquitos o cosas, de pronto alguien que te diga, sí, sí, me acuerdo de tal que yo Sí, veía, no hay Jorge Barón. amigos. Entonces, Todo eso, todo eso. O sea, yo iba y me llevaban a eventos donde llevaban y contrataban gente, sí, de la tele y todo. obvio. Ush, eso me gusta. Y ahí uno empezaba como a aprender. Dentro de este trabajo, pues siempre me ha gustado como que uno ser como una esponja, ¿no? Uno debe Absorber. absorber todo lo bueno de las personas, no copiarlas, pero sí absorber todo lo bueno y adaptarlo a uno, ¿sí? Y ya, entonces siempre he estado como en ese tema de aprenderle a los demás y de hacerlo a mi manera. Y entonces un día piden un DJ y tú dices, ay, ¿cómo es esto? ¿Qué? Entonces ya empecé en la parte de animaciones. Luego entré a trabajar en una empresa donde me llevaban como animador y ahí habían DJs, pero yo en el tema de DJ nada que ver. Ya animador y luego me llevaron a un evento de magia profesional, un mago. John Sanabria te vi. Aquí va a estar solo amigos. Entonces John Sanabria estaba en sus shows y yo, uff, wow, ¿eso qué es? Y mi primo, Daniel, también era muy bueno con el tema de la magia y me enseñó unos trucos. Y allá, cuando él iba de visita a la finca, se iba de vacaciones, me enseñaba cosas. Y yo empezaba a hacer, y cuando él llegaba de vacaciones otra vez, le decía, mire, ya la aprendí. Y entonces como que usted lo es como bueno para eso, pero bueno, ya La llegué acá y eso practicó. me ayudó a entrar como en el tema de la magia. Y ya yo dije, no, la magia es lo mío. Y, Y a ver, empecé Luis, a ¿qué crear puedes magia. mostrarnos acá de No, magia? es que ¿O eso es se puede hobby. o qué? ¿O Bueno, qué? no sé, rápido. Pongan las manos así, ¿Así? pulgares abajo, Sí, cruza las manos, sí, tomas acá, sí. bien fuerte, tiene que ser bien fuerte acá. Así, Y, bien y fuerte. estirar bien fuerte al frente. Eso Sí. es acá, ¿listo? Y a la cuenta de 3 giras la mano. 1, 2, 3, gira la mano. Uy, no te vuelvo a enseñar nada. Algo así. Hoy nos está, Bueno, él le dice terero, el mago terero. algo así. Sí. Y entonces empecé a hacer como trucos de magia, a crear propios trucos, a darle ahí, no sé qué, a entrenar y hacer. Y ya empecé, me hice como unos 4 shows profesionales y me pagaron como profesional. Y yo Bien. dije, wow, Y esto deja plata. esto deja plata. Hubo como una crisis en la empresa en la que yo trabajaba y me contrató como una empresa en ese entonces como de producción de eventos y entré allá a trabajar y entonces era como el todero de la empresa. Entonces yo era el que estaba de asistente de una persona, salían eventos con esta persona y yo dije, no, pues empecemos a vender esto que yo sé. Entonces empezaron en la productora a vender eventos, animaciones, chiquitecas y me empecé a pegar como el tema de lo de DJ y hacía también lo mío y ahí conocí el mundo DJ. Y yo dije, esto está chévere. Y me empezaron a llevar a eventos con ese tipo como de producción, ya más empresarial, más de Ok, sonido, ok. de música, de rumba, ¿sí? Y me metí por ahí. Nunca me ha gustado el trago, entonces digamos que por ahí era bien. Bien, ¿no? Porque Cero pues la tragos. mayoría, o no sé, un porcentaje muy alto, pues obviamente pues están en un mundo de rumba y todo, pues tiene Sí, también que estar, pero entonces no. no, cero, no me ha gustado mucho ese tema, o sea, no me gusta, digamos que el licor. Pero te tomas una cervecita y eso sí, Muy o no, ¿o raro, qué? casi no, Casi muy no. raro. De pronto una celebración muy especial con mi esposa y ya. Casi que con amigos y eso no lo hago. Oye, Eh, pero por algo en especial, de pronto algo te marcó, sí, con el licor que uno le coge una rabia a veces, que pasan unas cosas, con el trago pasan las cosas más buenas y más malas. lo que pasa es que, ay, padre, te tocó aquí vivir tu experiencia. Mi papá tuvo problemas por el trago, digamos que éramos felices hasta que el trago no nos hizo tan felices y por eso nos tocó sufrir. Sí, comernos la mierda con la familia por culpa del trago El y licor. del licor y entonces Cogió una eh, rabia, ¿no?
ya ahí como que dije, Eso no va conmigo. no va conmigo. Entonces ya ahí, ya, Bueno, más adelante. de pronto tenía que ir a tu papá para que Sí, tú, eso no es sé, una, algo sí, pasa, ¿no? algo pasa ahí. Algo pasa. Todo pasa por algo. Ajá, tal cual, todo pasa por ahí. Bueno, y entonces ahí te metiste en el mundo de los eventos y ¿Dónde iba? te metiste en una empresa y el Ah, todero ok, y haciendo ya una listo. cosa, Entonces vendiendo ya ahí, chiquitecas. y entonces ya me empecé a buscar música porque en el colegio también me gustaba el tema de las rumbas y estaba como muy metido ahí, que la animación y que todo. Entonces había un amigo eh, que allá en la vereda lo contrataban para poner música. Y el Disc hombre jockey, como ese es el disc jockey. jockey, El disc jockey. de, Es la de esa diferencia. época. De esa época. O todavía sigue habiendo disc jockey. No, es que es lo mismo, DJ, sino que le dicen disc jockey porque se lee la palabra DJ, pero le dicen lo mismo, casi que es la Ok. misma cosa. Entonces, el hombre como que se retiró, ya no quise, como que ya encontró un trabajo diferente, entonces como que se retiró y me dijo, venga Eduardo, usted que estaba en Bogotá y está con el tema de la música, tengo todo el cage, pues en ese entonces le dicen Biblia, ¿sí? En Templo de ella aprendí que es cage, entonces digamos que él me vendió sus CDs. Antes era coincidir, ¿no? Sí, todos los CDs, y lo bueno es que el hombre era como muy, le gustaba comprar todo original. Entonces tenía algunas cosas originales y yo, bueno, se las compré. No me acuerdo cuánto valió en esa época eso y se lo compré y me lo traje para Bogotá y yo listo, ya tengo mi música para mezclar. Ya empecé a mezclar así empíricamente sin aprenderle a nadie lo que veía y me empezó a ir bien. Y digamos que lo bueno acá es que uno mezclaba, pero como yo sabía ya animar, entonces eso de empatar la música, yo no sabía que tocaba empatar. Mientras empatabas, ¡Vamos a botabas hacer el la bulla! puñaco. Y mandaba la música y la gente, uy, ¿qué? ¿Dónde están los salseros? Pues ahí les va esta salsa. Eso, y empezaba así. Y no, yo creía que el DJ era poner música, entonces yo me conseguía, pues, música, mezclas. ¿Ya hechas? DJ Mario André, algo así, sí, de Claro, los claro. DJs. Y pues sonaban mis rumbas, era la super rumba, la animaba y el más mezclado. Yo decía, no, pues yo no, Tengo que hacer muchas cosas acá. no, y más que no sabía que era mezclarlo, o sea, yo creí que era, uno compraba la música y era poner, que era lo que yo veía en el colegio a la persona que yo vi como el disc jockey, ¿sí? Tocan 70 veces, Algo así. hacen así 70 veces, ¿no? Y uno de la misma rumba escuchando Sí. lo mismo. Tal cual. Entonces era como eso, ¿no? Entonces ahí yo dije, no, yo pongo las CDs, animo, pum, pum, cambio de género y bien, y me funcionaba, o sea, eso eran las super fiestas y yo ahí contento. Mezclé desde los DVDs con el control, entonces mandaba aquí porque uno no podía ni siquiera escuchar, sino yo sabía que esta canción es Ya iba a terminar. entonces la mandaba con el control del DVD, luego pues perfeccioné y luego fue con grabadora que ya podía escuchar un poco la que iba a sonar, y así luego de la grabadora, entonces ya entré a Templo DJ. Templo DJ. Entonces entré a Templo DJ. ¿Cuánto duraste ahí estudiando? O sea, ¿cuánto dura pues esa carrera? Esa dura como 6 meses y tenía 4 niveles y los hice todos. DJ amateur, luego la parte de producción de locución, grabar audios y cuñas y demás. Luego la parte de edición de música y hacer remix para las canciones y luego la parte de producción de música electrónica. Entonces como que terminé todo lo que tenía Templo DJ y no había más y yo dije, no, ya No había más, donde saqué otro curso ya estaba. Ahí estaba. Ya estaba guardado ya para estudiar. Entonces ya ahí pues empecé a dejarlo de magia a un lado y me gusta, lo hago como hobby a veces, no sé qué, pero enfocado en la parte de DJ. Casi deserto ahí porque uno llega a la clase y dice, todo este tiempo ya uno le enseñan a mezclar. Yo dije, todo este tiempo en mi público... He engañado a mi público. He engañado a mi público. Oficialmente he engañado a mi público. Yo decía, ¿yo cómo he logrado esas rumbas? Y claro, después de que aprendí la técnica, pues ya la música que yo tenía no me servía, porque es una música especial para los DJs. O sea, no es la música radio que suena en las emisoras, sino hay que conseguir otra música para poderla mezclar. Entonces ahí yo dije, no, o sea, qué pena, esto no es lo mío. Es que, hágame favor, estoy contactando para regalarle una fiesta por lo que les hice. Y entonces ahí empezó todo el tema de aprender, y ya los profes me decían, no, tranquilo, ahora era conseguir otra música, entonces pues listo, conseguimos la música, aprendimos, ya las rumbas no eran como tan chéveres como antes porque ya era más técnico, más elaborado, no fluía bien, duré un tiempo como que esto no es lo mío. Como en un bache, como de no, sí, va a salir. Y ya luego unos amigos
pues empecé a trabajar con una empresa en la parte de producción que aprendí mucho también. Alto Voltaje Producciones, Camilo Camacho. Ah, ok, Camilo. ¿Lo Lo conoces? conozco, claro. Ah, Saludo a ok. Camilo, obvio, él es Tipo, uno de mis proveedores ahí. bueno, entonces ahí estamos, Camilo. 01. Entonces él tenía su empresa de eventos y ya, como es que de él aprendí muchísimo, un man Sí, muy él también es bravo, DJ también. uf, poderoso. Y digamos que empecé como a aprender mucho, él me empezó a llevar como por ese mundo también ya diferente a la parte de producción. Con Daniel, que fue la persona que me trajo a Bogotá, él montó su empresa de eventos y yo me pegué, pues él es mi primo, entonces me pegué ahí y empezamos como a trabajar la parte de eventos. Yo trabajaba en empresas y luego con él y ya luego como Te que estabas ya vimos, moviendo solo sí, por todo el medio, pues. entonces yo dije, no, ya, entonces nos enfocamos con Daniel a trabajar con la parte de producción de eventos y demás. Y ya, digamos que todo esto se fue extendiendo durante mucho rato. Lúdica se llamaba en ese entonces en la empresa en la que yo me hice parte socio de Lúdica con otro compañero, con ¿Y qué Jessy. pasó con Luica? Y Lúdica ya es grandísimo, tenía muchos programas, todavía lo es a nivel internacional, pero bueno, en un momento de la historia como que los socios teníamos caminos diferentes, entonces ya como que cada quien, y ahí nació BET Mega Eventos, que es mi empresa, BTL Entretenimiento y Decoración. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar directamente con Templo DJ y me empezaron a llevar a unos programas del Canal 13 en el programa El Cuaderno, chévere, pero en un momento me dicen como que o acá con nosotros o no, o su empresa. Entonces yo dije, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Empresario o me proyecto como DJ? Como Y DJ. no, yo digo, digamos que dentro de todo lo que he hecho, digo, no, pues la empresa factura mejor. Entonces, empresa, monté mi empresa y dije, ¿Y no, hace cuánto tienes la empresa? la empresa tiene como, ya como unos 17 años, sí, más o menos. Eh, y empecé a trabajar en la parte de producción, dejé un poco al lado lo mío, pues yo trabajaba para la empresa, contrataban DJ, yo iba, aprendí, digamos que monté una academia de DJs en mi propia empresa, en la oficina, y ahí le enseñaba a pelados, fui a colegios del sur y pues pelados que querían aprender, Querían. y iba allá a los eventos Mucha gente y que les decía, quiere. venga, quieren, métanse. Tiene uno que Sí. ser amante de la música para uno poder ser DJ. No, no siempre. Yo no O era sea, tú eres, amante. pero bueno, no eras, pero pues aparte, no sé, si en Boyacá, pues que lo que escuchabas ahí en radio de vez en Sí, cuando, sí. Digamos que me dicen que todos dicen, uy, la música de Eduardo debe ser, le gusta de pronto, no sé, la música electrónica, el techno, el house, lo que sea, no. Digamos que mis gustos son totalmente diferentes a lo que todo el mundo podría decir. Ama esta música, wow, eso es lo que usted escucha, yo sí. Entonces no creo que sea como yo creo que es como gustarle esa forma y hacerlo bien. Pero pues como, sí, algunos DJs dicen, no, es que yo nací para esto sí, son sí, sí, melómanos y y duros, saben de historia. pero Tú también sí, sabes de todo eso, que esta la grabó de uy, no. coproducción de no sé qué en el año. Hay gente que es muy, Uy, yo tengo no, un amigo, Nicolás, uy, ese se sabe todo. Si todo, cualquier artista o género musical, ahí está, se se sabe sabe. de dónde salió, cómo salió, uf, y bacano, me gusta Como ese eso. Marín de la X que Uf, fue pucha también. Puta, saben tanto que sí, saben a mierda ya. Saben tal cual. todo. Quién hizo la letra, cuándo la grabaron, en dónde la. Mucha gente muy, muy, Sí, muy tesa entonces con el ahí. tema de la memoria ahí. Bueno, pero entonces tú no eras amante de la música, Sí, ningún género ni no, nada, sino para que aprenderme empezaste. las canciones duro, porque ese artista, ¿cómo se llama esa? No, era duro, entonces me tocaba anotarlas. Y todavía lo hago porque no vibro. Lo que hago es que lo hago muy bien y hago que se escuche más la música, más que la letra o el artista. Es que esas Sí, mezclas son chévere. los ¿Sí? ritmos, pues. Los Uno ritmos, igual, el cuerpo eso, se mueve es por el ritmo. El tal cuerpo cual. no se mueve por la letra. Y ahí me di cuenta que yo, no, digamos, yo no era muy buen bailarín, ni lo soy todavía, pero cuando yo no bailaba Como salsa, de digamos. Boyacá, imagínese. Imagínese salsa, que era aprendiendo el beat y a mezclar, ahí aprendí a bailar. Porque exactamente el ritmo lo mueve a uno, ni siquiera la letra, es el ritmo, aprender a saber los ciclos, el beat, todo eso, ahí ya uno, el cuerpo empieza a moverse. ¿Sí? Ya. Entonces ahí ya uno aprende cosas. Y eso ¿Hay es. algo, digamos, que dentro de tu carrera profesional en algún momento te corta y te frena y te dice, vamos a dejar todo esto quieto o esto por acá no es? ¿Te pasó en algún momento? Digamos que todo estaba
digamos, perfecto con la de la empresa, bueno, muchas cosas, a veces uno baja, sube, bueno, es como todo, Como ¿no? todo, Como sí. todo en la vida, uno tiene que aprender y por algo pasa las cosas. Pero digamos que sí, siento que en una época de mi vida el tema del trabajo de producción de eventos era muy, muy agresivo, o sea, yo trabajaba en todo, sino de lunes a Y lunes. estresante también, te Sí, mandaba mucho tiempo. entonces, si no trabajaba en recreación, salía en eventos por la noche, si no en el día, o si no BTL, o si no decoración, o si yo hacía todo con mi grupo, ¿sí? Pero era encargado de todo. Entonces, eso a veces, el exigirse uno mucho, en su momento de pronto no funciona o no pasa nada, ¿sí? Una gripita o cualquier cosa, pero sí llega un momento en el que Más adelante, ¿no? Y el que trae cuerpo consecuencias. le dice, venga, y eso ¿Será que, tanto el estrés que te enfermabas o algo te tuvo en cama o y algo así? hágale, no, yo me enfermaba y estaba en el evento, siempre responsable, o sea, O se sea, moría un familiar y yo cumplía en el evento. Venga, se murió su abuelita, yo en pleno evento animando. No hágale, porque para eso me pagaron. Hasta allá uno iba, ¿no? A veces como que dice, hasta donde uno dice, venga, pare, dele. No piensa que es solo. ¿y en qué momento decidiste, bueno, espera un momentico, me voy a enfocar como en mi salud mental, vamos a bajarle un poquito al trabajo? No, creo que fue la historia de vida la que me hizo parar en un momento de decir, venga, uno piensa es que a veces uno piensa que en las demás personas, en los demás, y que los demás estén bien y uno se olvida. Y ahí es donde está el problema. Creo que uno debe pensar primero en uno y si uno está bien, puede Pues los ofrecerle a los demás, demás claro. y si no, graves. Entonces, casi que llegando a pandemia estamos muy bien con la parte de los eventos, todo perfecto. Pero llegando a pandemia me aparece como una inflamación en mi cara antes de pandemia y bueno, pues ahí como que yo no le ponía cuidado a eso, una bolita ahí en la cara, no sé qué, como por un año, seguí en los Y eventos tú normal, tranqui, ni ir al tranqui, médico como, nada, nada. cero. Se fue, se desapareció, entonces ya no. Ah, ya. Era el Me- estrés. sí, De pronto era el estrés de esto. entonces como que estuve como en ese proceso y luego en pandemia me volvió a aparecer y ahí como que ya empezó a notarse un poquito más, llegó pandemia y en pandemia pues uno tiene que reinventarse. Entonces empecé a hacer streaming por Facebook. Toda la pandemia yo hice streaming todos Pero los ofrecías el días. servicio. No, mi canal Facebook y empecé a mezclarle a la gente, a mi familia. Primero se conectó mi esposa y mi mamá y No hasta fallan, terminé, ¿no? Ahí sí, están ahí siempre, de están. primeras. Y hasta que terminé uno de los eventos como 300 personas conectadas, así. Uno veía mensajes, 3000 mensajes en la hora que estuve. Bueno, chévere, y yo Súper decía, bien. sí, pero todos los días hay que ser ahí, continuar y bacano como todo ese tema. Aprendí porque pues era como hablarle a las cámaras y todo este cuento. Una productora que trabajaba, con la que trabajábamos empezó a decir, venga, hagamos estos eventos virtuales. Y pues si yo no hubiese aprendido a hablarle a las cámaras en la casa, desde mi casa, porque era allí en la casa, en la sala, monté mis equipos y empecé a transmitir, pues en esa oportunidad no lo Que no era hubiera tan hecho, fácil, ¿no? no Porque era tan digamos que fácil. toda esta onda está ahorita, no sé, hace unos 2, 3 años, Tal cual. pero en esa época de la pandemia no era No, uno tan, no sabía eso, le sí, tocaba no. aprender, o sea, aprender y Y yo pues ahí se aprendí sí. disparó el tema de los streaming, ya todas las empresas despedidas de años, Sí, capacitaciones, todo por ajá, todo streaming, por la streaming. gente trabajando en su casa. Y aprendí así solito ahí, ya me contrataron para hacer unas cosas súper chéveres, ya en unas salas de producción, cámaras, todo así, yo decía, wow, ¡Wow! o sea, esto es una bacanería, la televisión, pues, y no, haciendo eventos para muchísima gente y uno, gracias a Facebook en la pandemia que aprendí en mi casa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, pues como que todo iba Todo pasa ayudando. por ahí. Pero en esa pandemia entonces la bolita Pasó lo de la empezó bolita y... a crecer, entonces tuve un examen, ¿Pero en qué momento decides, marica, me voy a hacer un examen? porque digamos que ya empezó a crecer mucho y ya como que yo decía ¿Pero algo qué era? ¿Como pasa. una verruguita? ¿Qué? No, era como ¿O se era me como todo inflamaba, el... se me empezó a inflamar, o sea, uno sentía ahí como una masita y eso empezó como a crecer y ya dije, no, esto ya Está está raro? raro. Entonces ya mi Ya, mamá, ya, la a tu familia me esposa ya dijeron, estaba y todo. Y sí, no ella te me dijo, dijo nunca, no, bueno, vaya al médico. vamos, vaya al médico. Entonces ya pues fui al médico, me hicieron unos exámenes ahí, no sé qué, que sí, una masa rara, que tocaba hacer biopsias, que no sé qué, pero pues estábamos en pandemia, entonces me hicieron una ecografía y en la ecografía entonces la pasamos a la doctora me atendió virtualmente, me dijo, no, tranquilo que no sé, en tantos meses, 6 meses ya podemos mirarlo, pero no se preocupe, eso es de pronto hacer una cirugía y ya, todo bien, ya, relajado. Yo, no, bien. Ah, bien, Pero esa estoy vaina bien. siguió creciendo, yo decía, no, esto... En esa época también empecé a montar bici.
compañero que pero ¿De entonces, ir a patios y todo eso? no, ¿O qué? ya una cosa, ¿O a montaña o qué? no duro, o sea, yo ya, es que yo creo que cuando me meto a hacer cosas, las hago, me meto como en Me el metes cuento, mucho. mucho, y entonces, digamos que yo era los que salía, terminaba eventos a las 3 de la mañana, a las 5 el domingo estaba ya con mis parceros para ir a hacer la salida, y eran salidas de, no sé, 150 kilómetros, 200, regresaba a las 5 de la tarde mamado, reventado, y pues yo estoy haciendo ejercicio, o sea, estoy bien, pero no, o sea, yo creo que a veces bueno, Sobrecarga uno. sobrecarga y uno piensa que terminaba la salida y la gaseosita, que porque es dulce y yo no sé qué con no sé qué, y no, malo. O sea, la alimentación mal. O sea, cuando uno se mete a hacer eso, debe seguir ciertos parámetros, no debes ir al extremo. Sí, Entonces, asesórese ahí como con gente ahí, eso. que haya estudiado y tenga eso un poco más profesional para que no le pase eso. Entonces ahí, claro, entonces yo exigía más mi cuerpo y al exigirlo más, pues lo que estaba pasando en mi cuerpo que no sabía, pues estaba creciendo más. Entonces, en un momento, pues ya digo, no, no Pasó ya un necesito, poquito ya la pandemia y tú ya me fuiste a hacer los atendieron, exámenes. me fui para el hospital, no sé qué, me sacaron unas biopsias y miraron, no, pues no me decían que no, pero entonces al molestar esa masa, pues ya como Creció que más sí, o... más creció yo. Pues ya era grande, pues ya era grandísima y ya, pues era raro. Y, Yo decía, claro, y pues su aspecto también... en esos eventos se utilizaba el tapabocas, entonces eso me ayudó. Ah, Entonces ok. yo estaba en los eventos Ahí y estaba con tapabocas, escondidito. entonces escondidito. Pero ya uno veía que estaba raro, o sea, ya no es normal. Entonces yo ya fui a los médicos y yo les dije, esto ya no es normal, o sea, necesito que me hagan algo. Entonces ya me mandaron que para, eh, bueno, para varios doctores y los doctores me decían, no, es que Especialistas. de cuello, que no sé qué, no hallaban, no sé qué. Ya en un momento una de las biopsias suelto bueno, que era un linfoma, que era cáncer, entonces que tocaba pues ponerle cuidado ya a eso. Y pues ya habían pasado Ahora sí, póngale cuidado. casi 2 años después de que me había enterado, yo dije, no. Y la información o esa noticia es dura. Claro que, o sea, primero cómo te cuentan y cómo lo asimilas. O sea, Yo salía de un evento con Senti Pensarte y me dice, mi hermana trabaja en, de enfermera y pues digamos que estaba muy pendiente, yo le pasé la información a mi hermana porque no, los doctores todavía no me decían y ella tuvo acceso y me dijo, claro, ya podía de pronto sí, preguntarle. con sus llaves ahí, Y sí, subirlo y mire, esto es de mi hermano, léame esta vaina. y entonces no, dijeron, no, eso está grave. Pues no eran como el especialista, pero dijo, no, él tiene esto y dígale que busque ayuda rápido porque pues, puede que esté mal. Y entonces ahí me dicen y yo, uff, entonces pues como que Claro, digamos no que no todo en está tu vida preparado va tranqui, estás bien en tu economía, en tu empresa, y es donde uno dicen, dice, tienes cáncer, hermano. duro, o sea, yo peleaba con Dios, peleaba con todo, Tu culpa vas, claro. claro, y es donde uno, o sea, uno piensa que apenas le dicen a uno que uno está enfermo, uno para y todo lo demás se olvida. O sea, ya yo no sabía que tenía eventos, que nada, o sea, todo. O Quería sea, saber es nada, tu como que, esposa, bueno, todo. o sea, todo era, o sea, fue como un choque, ¿sí? O el cuerpo le dice a uno, o para o para. Que aparte, pues no es lo mismo usted estar enfermo de una Sí, cosa que como que puede tratar de pronto ese miedo. uff, muy duro. Entonces ya ahí, eh, pues, mientras que ya me veía el especialista, pues, loco, estaba en eventos pero ido, no me gustaban las fotos, mis rumbas o mis eventos siempre han sido chéveres, o sea, digamos que son eventos donde se paran las personas, venga, la foto con el DJ y no sé qué, y eso a mí me marcaba, yo no quería fotos, Estabas como amargado. y lo otro es que venía de la pandemia donde hubo mucha muerte, y entonces las personas se despedían con fotos. Ay, no hagan eso con la gente porque es, o sea, yo me sentía mal. Entonces a mí, yo odiaba que me tomara una foto porque la mente volaba y decía, Asumías que te ibas a me morir. voy a morir y van a decir, mire, la última foto con él. Sí, o sea, eso era una cosa re loquísima. Si se Sí, muere alguien, ay, pero mire acá tan lindo que estábamos este sí, día. todo eso. Entonces yo odiaba las fotos y me daban crisis en plenos eventos. No, era fuerte, O fuertísimo, sea, tuviste fuertísimo. que como un pico de depresión. Dura, dura. Entonces ya, bueno, me fui para. Bueno, antes de eso, entonces, yo no sé, como cosas también de la vida, mi esposa Claudia
empezó a leer un libro y a seguir una señora que se llama Susan Powell, y ella tiene un método de alimentación consciente, no dieta ni nada de eso, sino una alimentación consciente. Y es que, ¿qué es lo que tú debes ser consciente en todo? Consciente en tu trabajo, ¿sí? Consciente en el ejercicio, consciente en lo que comes. O sea, Si me lo comí que, un ¿sí? chicharrón, estoy consciente De que le que estoy eso, cargando grasa a mi cuerpo. exactamente. Entonces, desde ahí empezamos a leer eso. Todavía el especialista no me había visto, entonces dijimos, ya sabíamos y dijimos, no, hagámosle a esta alimentación. La señora tiene una historia de vida también de cáncer, lo superó gracias a la alimentación y todo eso. Entonces, de una, o sea, un cambio radical a la alimentación y empezamos a alimentarnos conscientemente, como decía el libro. Pues, ¿Tienes hijos, Eduardo? Hagamos una de ahí, no, perdón. sobrinos, pero hijos todavía no. Entonces, pero sí quiero tener familia. Entonces, pero digamos que ahí eso no importa. O sea, con esa noticia uno... No quiere, Bueno, no, aunque te yo lo preguntaba era decía, porque quería también ver sí, como padre aunque, que pero sí. también se me borraba eso, yo me voy a morir y no voy a tener una familia. Sí, O sea, pero o sea, tú asumías el cáncer con la muerte sí, porque todo el tiempo. hay otra cosa y es que uno se encuentra, bueno, es que aunque la gente lo hace sin querer, ¿no? Y es que uno se encuentra con una familiar o un amigo y todos tienen una historia no bonita, sino todo es, imagínese que a tal persona le dio, no, un parcero y le dio cáncer, en Y un se mes se lo murió. llevó, y uno Sí, es más el miedo queda que loco, todo el mundo habla de ¿sí? ese miedo. Hasta mi mamá, mi papá, que yo les decía, o sea, por favor no hablemos de esto, hablemos de otras cosas, ellos no pueden, porque es que todo el mundo está enseñado a eso, que hay una historia del cáncer y el cáncer es muerte, ¿sí? Y entonces, entonces ya, Pues yo siento que es también como la cultura colombiana, ¿no? Porque va a montar empresa, pero puede quebrarse, mijo. Vea que en su tío todo, montó empresa y se quebró. tal Entonces cual. siempre estamos como tan negativos a lo que va a pasar. Y al contrario, deberíamos, Diferente. lo que tú dices ahorita, siempre mostrar, vea, esta tuvo y se salvó, esta hizo esto y le funcionó, esta lo intentó y lo logró. Y entonces uno busca, o sea, a mí me da hasta miedo buscar en internet porque uno busca y es, ¿cuántos años va a durar la persona que le dio? Historia del... Ay, yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo por dónde busco? O sea, loco, porque uno no encuentra historias donde le dicen a uno, todo bien, usted lo va a superar, Tranquilo. tranquilo. Y pues No. que Y uno también está en esa vaina de que eso fue hace cuánto, hace 3 años, ¿no? tres, Más o cuatro años, menos. sí, y después Y sí que ahorita, pues la tecnología y todo el tema científico y todo ha sí, evolucionado tanto que es que yo digo, ya todo el mundo se está salvando de muchas cosas, sí, ¿sí? Por ejemplo, ese miedo del VIH antes, que toda la gente se moría, que toda la gente, pues ya toda esta vaina la estamos compensando con tratamientos y todo, sí. entonces, pues, Hay que creer, sí, hay hay que que creer. creer. Y digamos que entonces todo esto me lleva a que, bueno, empezamos el tema de la alimentación y demás. También es importante la gente que nos rodea, nuestra familia, que estemos ahí apoyando a la persona, es muy importante. Mi familia estuvo muy pendiente, mis amigos, ¿sí? Con todo y todo, como que uno les decía en su momento, venga, o la familia también que iba a visitar, entonces ya mi esposa decía, no, venga, no vayan allá ni a llorar, ni vayan a decir pobrecito, ni porque finalmente uno no necesita eso, ni que, ay, le dio, no. Y, aunque a veces las personas no caían en esa, Claro, claro. pero bueno, finalmente Y que cómo, lo bueno, tengan y presente. empezaste quimios, que, ¿cómo fue el Entonces tratamiento? ya fuimos al doctor, el doctor me dice, sí, mano, usted tiene cáncer, ya lleva 2 años, necesitamos hacerle un examen de médula ósea, no sé qué, y yo, bueno, ¿eso qué? No tiene que autorizarlo, ¿y cómo es? No, te van a pinchar la espalda, y yo, bueno, La columna, ¿no? sí, y entonces yo, bueno, listo, y si no me lo quiero, no, tenemos que saber para poder pues, darle un tratamiento. Bueno, listo, entonces la autorizamos, no sé qué, y ya era el susto porque ese examen era para saber si el cáncer ya estaba en los huesos porque llevaba mucho tiempo, se había hecho metástasis en algún lado, y más fuerte de esa parte, Choque todavía más choque fuerte. más duro. Lo bueno es también, creo que uno tener, pues no sé si contactos, porque más que contactos es como la historia en lo que uno se rodee con las personas. Entonces, digamos que en esta parte de los eventos y en la parte de producción y en la parte, digamos que de gente con la que yo me rodeaba, pues digamos que habían muchos profesionales. Mi esposa es terapeuta psicosocial, hago parte de la Fundación Sentipersarte, ahí son psicólogos, un gran amigo de sí también me acompañó, también él es trabajador social, bueno, y muchas personas que uno conoce y que como que saben, ¿no?
digamos que también el apoyo que en un momento recibí por el hospital o por la EPS, Por tu no sé, como que EPS, todo tu... esto ayuda mucho y digamos que fue meterme y confiar. Entonces es como atacar la enfermedad por muchos lugares. La parte, digamos que religiosa o de Ahí fe y va. todo. Entonces llego donde el doctor y me dice, me dan la respuesta del PET, porque es un PET que le realizan a uno en todo el cuerpo para ver qué pasa, y también la biopsia. Y dice, no, no aparece que solamente está en la cara, no aparece en ningún otro lado. Y él decía, pero también es raro porque este tipo de enfermedad, que es linfoma no Hodgkin, de células B, no da, o sea, no se muestra, o sea, siempre da en el tórax o por dentro, Interno. interno. Y el mío fue externo, y eso fue lo que Gracias a Dios, ayudó pues, que se notara y que yo hubiera dicho, porque no duele. si no te dolía, sentías era Sí, la que está creciendo, pero no duele, uno no siente nada. Bueno, sí siente cosas, baja de peso rápido, sudoraciones fuertísimas, así que uno dice, uff, no, no, yo como montaba mucho, dice, uy, no, esto es, me exigí mucho y estoy mal. Entonces, por eso sudé, pero unas sudoraciones bravas. A veces le pica a uno el sí, cuerpo el habla, el cuerpo, cuerpo habla, el sí, le cuerpo va está diciendo, diciendo, venga, amigo, algo pasa. présteme atención que esto es normal. Entonces es como eso, esos síntomas hay que tenerle mucho cuidado y ya entonces el hombre me dijo, no, vamos a empezar quimios, no sé qué, las quimios. ¿Cuántas te programan? 6 meses de quimios desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, métanme cosas ahí en el brazo. Eh, pero entonces también la gente, ¿cómo se llama esto? Como que habla un poco mal de las quimios, ¿no? Lo peor, Sí, sí, las sí, la satanizan, ¿no? sataniza. Y entonces yo también, no, eso me va a volver una nada, usted tiene la opción de decir no y ya, Y prefiere morirse o sí, prefiere, o por o lo menos aguantar un poco así y estoy bien, no me están haciendo nada, porque pues todos sabemos que las quimios pues matan, entran a matar todo, ¿no? Y entonces ahí encuentro la meditación. Entonces, con el doctor él me decía, bueno, vamos a atacar la enfermedad por muchos lados, desde la alimentación, la parte espiritual, la meditación o la religión, desde el ejercicio y el otro. Eh, sí, alimentación, ejercicio, la mente, como otro, no sé, se me olvida. Y digamos que hay que atacarlo por todos los lados, por todos los lados. Y empecé yo súper juicioso a meditar, no encontraba como adiós. a Dios y ya como decir, venga, listo, listo, Chuchito, bueno, todo Ya, bien, venga, lo perdono. la perdón, Venga, lo perdono, vamos a trabajar juntos. vamos a trabajar, ¿Qué religión eres o eras o qué? católico. Entonces ya ahí con el tema de orar, acercarme un poco, pero más que la religión, me fui más para la parte de la meditación, encontrarme conmigo mismo. Y empecé a leer, a buscar meditaciones, a aparecer, no sé qué. Y en ese entonces había otro amigo, Jimmy, y él estaba como un poco más adelante con el tema de la meditación y me dijo, venga hermano, escúchese esto. Me compartió unos audios del doctor Joey Dispensa. Este es un loco también muy chévere y empecé a leerlo, a leerme unos libros, a buscar, a mirar, a empezar a meditar solo con esos audios y me empecé a meter en el cuento de la meditación donde yo realmente me convencí que yo estaba sano y que las quimios me iban a ayudar y empecé a proyectarme Positivismo al positivismo al 100%. 100, a verme con mi familia, a ver que el doctor me daba, el día que me sentaba con él y me decía, ya está sano, a ver todo eso. Yo no estaba casado todavía, eh, entonces me vi con Claudia en el lugar donde yo quería, cómo lo quería, de la manera en la que lo quería, y empecé a conectarme con gente que me empezó a proyectar. ¿Sí? Conocí a una persona que se llama Ría, de otro país, y ella me ayudó muchísimo, conectamos mucho, empecé a ir a meditaciones, acá el apoyo de mis amigos, todo el cuento, mi esposa ahí súper pendiente con todo y ahí empecé a salir, a salir, a salir, a salir. Mi primera quimioterapia me fui sufriendo porque yo dije esto va a ser duro, me fui la primera quimioterapia, lloré, pero entonces me concentré y antes de recibirla yo decía, esto me va a ayudar, voy a recibirla con todo el amor, con toda la energía que usted va a entrar a mi cuerpo y va a ir exactamente allá. Y eso lo meditaba. Hoy voy a recibir esta quimioterapia y se va a ir directamente ahí.
Y yo era loco porque yo hablaba con las células malas. Sí, sí, sí. Yo les decía, venga, no sean así, o sea, bájenle. Sí, o sea, perdón que voy a inyectarme cosas, pero pues es para salvarnos. No sean así. Entonces, sí, es un tema loco, un tema conmigo Sí, sí, loco. de Mi locura. universo, sí, y Que si ahorita entonces, lo cuentas, sí, este man está loco. yo llamaba a mis amigos y me decían, uy, es que usted entonces entra a unos niveles de meditación muy bravos. Yo les decía, no, si yo le decía a mi esposa, no, imagínate que hablé con las células y entonces ellas tienen un super castillo. Imagínate que hablé con ¿Sí? doña Esmeralda, la célula que es... Sí, algo así, loco. Y ahí conectado, y sí, me conectaron la primera quimioterapia y ¿Cuántas te ya, hicieron? 7. ¿Se te cayó el 7K. cabello? Pues, Uf, digamos que físicamente, ¿cómo te golpeó? no, entonces ya la primera, eso fue chévere porque entonces yo me fui, pues yo veía, desde acá ya me alcanzaba a tapar la vista, la bolita que tenía, Grande. grande, ya era grande. Y entonces me fui, me pusieron la quimio, no sé qué, ese día, maluco. Débil, sí, Sí, eso sí, siempre es duro, o realmente sea, pasa. es duro, pero pues no tampoco, o sea, de repente como uno la recibe, yo creo que yo estaba muy pendiente a que, o sea, muy abierto a que venga, haga lo que tenga que hacer, vaya allá y resuelve el problema. Vuélvame mierda, Sí, pero ayude. tal cual. Entonces ya llegué, no sé qué, me acosté, me levanté a meditar, terminé, el otro día de la quimio terminé la meditación. Eh, Me levanté, yo siempre meditaba, me iba al baño, y me miraba al espejo todas las mañanas para verme cómo estaba. Cuando llegué, me levanté después de la primera quimio, fui al baño, abrí la puerta, me miré al espejo y y yo, ¿qué pasó? No No estaba. estaba la bola. Pero es que era muy grande para decir, en una noche se fue. Yo, yo empecé a llorar, a A dar gritar. gracias. Yo, sí, me arrodillaba, le dije a mi esposa, Claudia, es cierto, mírame, mírame. Y ella se levantó y me miraba. ¿Qué pasó con...? Y me tocaba, sí, digamos que estaba inflamado un Sí, poquito, sí, sí. pero para como estaba, yo dije, uff, no, esto toca pegarme más a esto. Entonces yo dije, no, ya no me van a hacer más, ya no me van a hacer más. Ya esto empezó a bajar, ya lo controlé, no más quimios, no se me va a caer el cabello, nada, todo bien. Entonces ya tenía como a los 21 días la cita La con segunda toma. no, con el especialista. Ah, Yo ok. dije, el hombre ya me va a decir, todo bien. No, eso ya todo bien. Entonces me dice, uy, entonces yo no podía verme porque también era virtual, porque estábamos en pandemia. Entonces yo dije, ¿cómo hago para que me vea? Yo me tomé unas fotos, me conseguí el correo, me hizo la locura y le envié las fotos de cómo estaba el día antes y el día después. Y el doctor entonces vio, uy, Eduardo, se desinflamó harto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar las quimio. Y yo, ¿cómo así las quimio? Sí, te van a hacer 2 días las quimio. Yo luego lo que me explicaron, sí, eso fue una prequimio, no es una quimio, pero tenemos que terminar El todo el tratamiento. tratamiento porque usted tiene la enfermedad, o sea, tenemos que acabarla. No, otra vez Otra caí. vez. Pero bueno, ya motivado que me había pasado. Ya igual alimentación, todo pilas al pie de la letra, no aguantando hambre porque me daba mucha hambre, pero sí cuidado con lo que Comiendo un consumía, poco más sano. más sano, ¿sí? Y más consciente, más que sano es consciente. Entonces, este libro, para que lo lean o busquen a la persona, es Susan Powell y tiene pues una estructura súper chévere de alimentación. Entonces, o si no, me escriben ahí, yo les digo qué comer. Ojalá aquí las redes de Eduardo para que vayan, lo sigan, vean Sí, todo sí, lo sí. que ha hecho y pues ahí nos Sí. contacten si quieren saber ahí Y de todo esto. entonces, ay, sí, si quieres yo voy allá, si tú estás con esto, eso no te va a matar, pero hay que cuidarnos. ¿Sí? Entonces, yo hablamos, voy, te visito, lo que sea. Eso hace parte ya De tu ser. de mi ser. Entonces ya, me aplicaron la primera quimio 2 días, esa sí fue quimio, o sea, esa vaina es dura, o sea, el primer día, ¿para qué? Pero dura, dolor de cabeza, mareo, vuelto nada. ¿Sí? Pero yo firme, yo dije, no, y tocaba dos Vamos días. por eso. Vamos por eso. Ya, empecé ahí, ya dije, bueno, hay que hacerle, hay que enfrentar y hay que irnos con toda y ya. Cuando dices que era 2 días, era, o sea, tomabas, Es digamos, que viernes, porque te era ibas a la casa y ibas otra vez el sábado, sí, o como un refuerzo, pues. sí. No, porque es que la primera quimio, como era tan fuerte, entonces no aguantaba porque es la primera vez que me hacen, entonces no, no aguantaba El todo mismo ese, día. sí, todo eso el mismo día. Ya después de la primera, ahí sí todo lo que me aplicaron en los 2 días me lo aplicaban en un En solo una. día, cada 21 días.
Y ya el cuerpo lo va asimilando más. Sí, lo va O sea, ya no asimilando. duele tanto, ya no cansa tanto, ya no. Ok. Sí, lo que pasa es que yo siempre yo seguía montando bici. Bueno, lo de la bici es que me metía como en, eso se llaman retos. Entonces yo me subía, estaba en el reto de Mariquita Letras. Entonces son 80 kilómetros subiendo y le dan a uno cierto tiempo y pues a ver cuál se demora. Y empecé a hacer todos los puertos de Colombia, entonces empecé a hacerlos. Y así, entrenaba muy duro, muy duro. Entonces me dijeron, el médico me dijo, vaya donde una fisioterapeuta. Y entonces yo fui donde la fisioterapeuta y yo loco, ¿no? ¿Y usted, y por qué monta bici? No, porque me gusta. ¿Y por qué no? Porque es que me gustan los retos y me gusta no sé qué. Y ella dijo, no, es que tú sufres de, ¿cómo se llama? Ansiedad al deporte. Tú no estás en la edad de un deportista a ese nivel. Élite. Sí, Ya no fue. sí. O sea, puedes hacer eso, pero ¿cómo lo estás haciendo? Entonces yo era el que montaba cada 15 u 8 días así loco, bajaba y ya. Entonces ahí empecé a saber que el ejercicio no es solamente salud, sino hay que saberlo hacer. Entonces uno no puede estresar el cuerpo, porque si uno lo estresa una vez cada 8 o 15 días, pues él se va a estresar Sí, también. los Y no es picos. bueno eso, los picos son malos. Entonces todo al extremo es malo. Entonces, ¿por qué no lo estresamos? 4 veces a la semana, descansas 2, pero ya el cuerpo se adapta a que usted está a ese nivel. Pero cada 15 días y además su alimentación no es buena, pues Y con sus jodido. ataques de depresión cuando ¿Sí? entera que... Entonces, yo le decía en las primeras quimios al doctor cuando me veía, ven, puedo hacer, es que me metía a un reto, lo puedo hacer. Y él, pues trata de hacerlo la mitad. Yo, bueno, yo me iba a todo. Pero ya más consciente, porque ya tenía, o sea, ya tenía un control por los beneficios, ya comía mejor, ya no me desgastaba tanto. Y ahí aprendía que uno, ¿sí? Mis amigos que ya me dijeron usted en la parte de los eventos, en la parte de los eventos me ayudaron, entonces pelados que me conocieron, que trabajaban conmigo, empezaron a ayudarme, eso también es un apoyo, o sea, es súper chévere que nos vamos Granitos, ¿no? apoyando. Granitos que van sumando Uf, finalmente. sí, súper, se conectaron conmigo, apoyándome, todo el cuento. Eh, Hay un momento en el que tuve una crisis fuerte y yo lo voy a nombrar acá y te voy a nombrar, pero porque eso me ayudó muchísimo y es la esposa de Camilo Camacho, Diana, ella es doctora, y me contó una historia, ellos dos me contaron una historia de un medicamento homeopático cubano. Y yo lo llamé, me enviaron todo el medicamento. Vamos a comerciales, ya regresamos. ¿Estamos bien sí? ¿Sí? ¿Todo bien? No importa, estamos en vivo e indirecto. ¿Lo cortamos? Ok. Y nada, Dianita, entonces gracias a Dianita, esposa de Camilo Camacho, me ayudó mucho, ella también estuvo súper pendiente, como todos, o sea, todos, pero con ella tuvo una ayuda súper chévere y creo que llegó en un momento, o sea, creo que a uno llegan momentos en los que esas personas le tocan y Le le llegan toca a como uno. con una gratitud. Yo le agradezco mucho a ella eso. La relación con Camilo no es tan chévere ahorita, no porque no nos hablemos ni nada, sino cambió, pero por cosas diferentes a esto. Pero el hombre también hay, entonces sí agradezco mucho eso, de verdad que me ayudaron a mí mucho con ese tema, como todas las personas lo digo. Y entonces ella me lleva a esta medicina de Cuba y yo pues hice todo. Yo creo que uno hace todo, de todo Pero para... trajiste la medicina. Sí, la traje, me la tomaba, creo que me la tomé antes de que me empezaran el proceso de las quimios y luego con las quimios, pues, una mentira ahí para el doctor, pues me dijo no, pero yo pues confiaba en todo, o sea, uno ahí ya dice pues, y bueno, yo no sé Sí, si lo que hay que funcionó tenerle o fe, no ¿no? Hay funcionó que o tenerle lo que fe. haya pasado, pero funcionó, Una fe ¿sí? y un Sí, positivismo la ahí fe, la iglesia también, católico, también conocí pues uno visita todo, yo creo que es un desespero uno de quema todos los ayudarse. cartuchos. Sí, conocí a William Arana de las dosis diarias. Uf, súper chévere, conectamos con mi esposa mucho, somos católicos, conectamos mucho con él y todos los días la dosis diaria con él, cosas ahí. También conocimos, bueno, digamos que nosotros somos católicos, entonces digamos que estamos muy con el tema pues con esta religión, entonces es como que de todos, a donde tú encuentres a Dios, ahí estamos bien, la meditación full, ¿sí? Con todo este tema de la meditación, Todavía la practicas y todo. todos los días que puedo lo hago. Entramos también a un grupo que se llama el conocimiento de sí mismo, que también estamos como metidos ahí, es un tema totalmente diferente, un poco desde más del ser, ¿sí? Eh, Del espíritu. del espíritu, de tus vidas pasadas, es un poco loco,
pero uno ya está más abierto a ese Aquí tipo de tuvimos cosas. una invitada bien chévere con el tema de los ancestros y las enfermedades de los ancestros y bueno, Sí, entonces hay toda que... esa vaina. Y ya digamos que pasó como todo esto, yo conocí en las salas de quimio, uno llegaba a las salas de quimio y allá pues toda la gente, ahí uno triste, unos medio tristes, otros ahí. ¿Y hacías algo de pronto tú No, para yo salí de ahí, cambiarle? yo le dije a las enfermeras, yo cuando termine esto, yo me hice un sombrero, mi última quimio, no sé qué, un amigo Freddy me recogía en algunos, Omitar también me ayudaba también con otro, me recogía apenas su salida de las quimios y ese día pusimos el carro, mi última quimio, chévere, o sea, pasar eso ya era chévere. Claro, Entonces obvio. ahí llegamos, las bombitas, me hicieron una grabación ahí, un reportaje también para la clínica, chévere, o sea, chévere con todo el tema. Salí de esto un tiempito, eh, bueno, no conté lo del cabello y nada, es un poquito duro, pero igual, eso nace nuevamente. Igual nosotros somos hombres, Sí, entonces digamos entonces ya. que no es tan Aunque yo siempre he sido de barba, significativo, entonces pues ahí, pum, se me se te cayó cayó la también la barba, eso se le cae barba. todo. ¿Sí? Todo. Yo, porque fue como en la tercera o cuarta quimio, yo dije, no se me va a caer nada, nada. Yo, estoy bien, la meditación está Qué funcionando. bacanería todo. Cuando de repente una mañana me levanté y llegué y me rascó la cabeza. Y yo, es que, Tony, entonces como que me hizo de cogerme, cuando yo hice así, ¡pum! Una rama. Y me fui para la cama llena así, y me fui a bañar y no, horrible. O sea, esa parte es mejor, hermano, rápese Rápese porque antes de, para sí, que no sufra de eso. sí, Es tu eso es, consejo, pues. sí, yo cogía la barba así, pum, me salía el mechón así de barba. Y eso era un impacto fuerte para uno, Claro, ¿sí? ahora imagínate Sí, las mujeres, marica, sí, o sea, que su sí, cabello es tan importante en su aspecto físico. Pues porque uno vale huevo, ¿me entiendes? Tú estás con un sí, sombrero y y todo ya. bien. ¿Sí? Y no Y tienes desde, barba, pues estás como yo. y desde ahí salió el sombrero. Entonces, como que desde ahí empezó todo este tema bueno, terminé como todo eso. Cuando, bueno, y cuando así, la última visita al doctor que te dice, Eduardo, estás sano. Ya no, ese día también es un encontrón de emociones muy fuerte. O sea, ese Es susto, parecido también al día que sí, te dicen, igualito. O sea, yo me dijeron no tienes nada, yo lloraba, gritaba, llamaba a todo el mundo, loco, loco. Hice una meditación y en la meditación casi que vomito porque las energías, o sea, es que a veces es malo estar muy triste o muy contento. Entonces uno debe estar es en el centro, pero era muy fuerte eso. Entonces ese temblaba, sudaba de todo. Entonces, pero bueno, todo bien. Y ya, digamos que es como todo este pues ya camino. cerraste esa parte y esa etapa de la enfermedad. Sí, aunque uno tiene que, entonces yo le digo al doctor en una de las citas, doctor, y ya porque me ven cada cierto tiempo, yo tengo que seguir en Es que proceso, en tratamiento, pues en en control. control. Y me dice, yo bueno, ya es ya casi de 3 años, dije, no, pues mucha gente dice que 5 años y ya. No, ya me quedan por ahí 2 y ya. Me dice el doctor, no, yo no, doctor, y ya cuánto, o sea, hasta qué fecha nos vamos a ver. Y él me dice, no, nos vamos a ver toda la vida. Aquí para adelante usted tiene que estar súper pendiente, Pues ¿sí? también es Y una ya. buena Y yo dije, recomendación, bueno, pues. listo, hágale, todo bien. Y ya. Entonces es como eso, es como ver cómo uno aprende y no es ver como el castigo, sino ¿Cómo saliste de? cómo salir de ahí, cómo uno enfrenta ese tipo de cosas, de qué manera, con quién lo enfrenta, cómo lo enfrenta y todo el apoyo que uno tiene. No es porque me dio, dijo una amiga, Para que sí, me... sí, el por qué no es. Y ya, pues ahí aprendí a hacer, a pensar en uno, a de verdad alimentarme muy bien, sin decir que estoy haciendo dieta, sino alimentarme bien conscientemente de lo que como, de qué es lo que mata finalmente, el azúcar es lo peor. Eh, y ya es como eso, las grasas saturadas, todo Digamos que eso. cuando recibes esa noticia que estás sano y todo, en algún momento pasa por tu cabeza, puta, tengo que ayudar a la gente que está sufriendo todo este proceso a salir, porque yo pude, te vuelves como un referente de vida, Sí, ¿sí? entonces, Porque tal cual. Entonces yo ya llamo a Meredith, perdón, bueno, llamo al hospital y les digo, no, yo quiero hacer eventos allá. Entonces ya empecé a mover la gente que conocí, me fui, me hice un bingo, llevé sonido, me metí allá a la sala de quimioterapia y empecé a trabajar entonces ya era divertido porque era estar,
sea, era hablar desde lo que yo viví. Entonces, ¿dónde está el que le faltan 2 potes? ¡Ya! No sé qué, y así. Pero antes allá... Claro, lo sacabas un poquito también Sí, de y entonces su... la gente, ay, a mí, ¿quién ya se va a ir? No, yo, ¿quién ya terminó? ¿Quién se piensa ir ya, pero todavía le faltan 5? Ah, no de sé la qué. parte del Ah, humor que sí, es tan sí. Entonces importante, ahí me ¿no? metí con todo este A cuento. lo Patch Adams. Sí, y ahí también ayudando ya pues con Senti Pensarte, que es una fundación súper chévere de gente que estamos Sí, como aquí los muy en pro, tuvimos, aquí ¿sí? los tuvimos. Ellos me contaron. Entonces desde ahí empezamos a ayudarle a la comunidad, con abuelitos, con niños, con jóvenes, y ahí, Empezaste a hacer voluntariado al sí, 100 también sí, y ahí yo mostrar. hago, o sea, todo lo que yo pueda hacer en pro de ayudar al prójimo, a la otra persona, no tiene que estar enfermo, porque uno no debe ayudar solo porque estás enfermo, ya no, a veces hay enfermedades de otra forma. Entonces es mirar cómo puedo ayudar, cómo puedo pensar, desde dónde lo puedo hacer. Entonces creo que desde ahí nace mucho más fuerte esa energía de poder ayudar al otro, de poder hacer cosas en pro de ayudar. Bueno, digamos que uno se puede extender más en todo esto, pero a grosso modo ya para no cansarlos tanto con el tema, es exactamente eso, qué aprendemos de todo esto que nos pasa, cómo lo proyectamos, cómo aprendemos de esto para enseñarle al otro y de qué manera. Bueno, eso está buenísimo, Eduardo. Como lo hablamos ahorita, estuvimos con Sentir Pensarte y pues tienen también unas ganas de ayudar a la gente buenísimas y tú estás sumado ahí, pues increíble. Vamos a dejar otra vez aquí las redes de Sentir Pensarte para la gente que no se vio el capítulo, pues vayan y lo vean y pues también conozcan todo lo que hace esta fundación. Uh-huh. Por último, Camilo, pues creo que es una historia bien enriquecedora de salir adelante de algo tan heavy que fue para ti y que hay mucha gente que lo está pasando, que de pronto no encuentra esa salida. Dejémosles un mensaje bien claro y bien a la pepa para que esa gente encuentre como esa motivación y logre salir de sus adversidades. No tiene que estar enfermo, sino que hay momentos donde uno no quiere más. Yo creo que es un poco como ir y buscar esa calma, hay que parar, hay que buscar esa calma, hay que pensar. No siempre uno va a estar en la cumbre, todo tiene un proceso, ¿sí? No siempre uno llega acá y todo es felicidad, felicidad, ¿no? Y de las caídas es donde más se aprende. Entonces, cuando uno encuentra un momento en el que está mal, mírelo y aprenda de eso, es una experiencia que lo lleva a uno a aprender muchas cosas. Creo que gracias a la enfermedad que tuve aprendí muchas cosas, conocí otras, me llevaron a otros momentos. Entonces creo que eso es, ¿sí? Apoyarse mucho de las personas que uno tiene alrededor y siempre buscar como eso, ¿no? Como no estar solo, ¿sí? Y a veces uno piensa que uno está mal, pero cuando yo llegaba, yo pensé que yo estaba mal y que me iba a morir, pero cuando yo llegaba a la sala y veía a las personas, Alguien que a estaba otras peor. personas que estaba peor, entonces uno cree que está mal, pero hay personas que realmente están peor. Y también salen, ¿no? Sí, y también salen, ¿sí? Entonces yo decía, uy, no, yo no me voy a quejar, yo estoy re bien, ¿sí? Y pasa con todo, esto lo pueden hacer con absolutamente todo, su tema económico, amoroso, hay siempre alguien más jodido que Sí. usted y siempre hay alguien que está mucho mejor que usted. Y si tienes a una persona al lado que te apoye, que está ahí, sigue con ella, o sea, Un saludo para la aprovecha. esposa de Eduardo. Te amo, Clau, te amo. Bueno, Y ya, eso es. ese es tu mensaje. Ay, síganme como DJ Eduardo Peña y Y también vamos a dejar apoyan. aquí las redes sociales porque pues obviamente ya saben que él tiene su empresa de eventos, aparte es DJ, bueno, todo lo que necesiten ahí, Ahí entonces ahí estamos, está. firmes. Muchas gracias por compartirnos su historia de vida. Gracias por invitarme. Bonito No, con eso. todo el gusto como siempre. A toda la gente que nos vio y que está en este capítulo, déjenos sus comentarios, cómo le pareció este capítulo. Déjenle un saludito también a Eduardo. Y pues ya saben, toda la gente que quiera venir a contar su historia en Voces y Seguidores, escríbanos por interno y lo tendremos aquí en un próximo capítulo. Muchas gracias a toda la gente. Gracias también a Tesla. Otra vez, vea su cuña, tienen cafecito propio. Toda la gente que ama el café, como yo. Súper. Para que vengan, lo conozcan, compren y nos vemos otro capítulo en Voces y Seguidores. Chao, chao.